En una región remota y olvidada por el tiempo, más allá de los caminos frecuentados por los humanos, se alzaba la imponente montaña de piedra. Esta montaña, con su cumbre escondida en las nubes y sus laderas escarpadas cubiertas de pinos altos y centenarios, era un lugar de paz y misterio. Los aldeanos de las tierras bajas la consideraban sagrada y decían que allí residían los espíritus de la tierra. El viento que soplaba entre las rocas parecía traer ecos de un mundo antiguo, un susurro en el que se escondían historias y secretos. Allí, en el refugio de aquellas paredes de granito y cuevas ocultas, vivía Einar, un enano robusto, de hombros anchos y brazos fuertes como el hierro. Su piel, curtida y morena por el sol y el trabajo, contrastaba con su larga barba de un gris que recordaba a la niebla de la montaña en la madrugada. Sus ojos, oscuros como el carbón, reflejaban la soledad de alguien que había encontrado en el silencio de las piedras su única compañía. Einar no era un enano solitario por elección, había sido el destino y las diferencias con sus pares lo que le llevó a buscar refugio en la montaña. En su juventud había intentado vivir según las normas de su clan, cumplir con las tradiciones y compartir las victorias y derrotas de su gente. Pero con los años, el ruido y las disputas internas le hicieron alejarse de los suyos, buscando una paz que solo encontraba en el murmullo de la montaña. Su vida era una rutina sencilla, marcada por el trabajo en las profundidades de la mina que había excavado él mismo. Con el tiempo, había aprendido a leer las vetas de la roca, a reconocer el tono exacto de los minerales, a comprender el lenguaje silencioso de la tierra. Por la noche, cuando la oscuridad envolvía la montaña, Einar solía sentarse frente a su refugio, junto a una pequeña fogata, y observar las estrellas, preguntándose si encontraría alguna vez alguien con quien compartir aquella paz. Fue durante una de esas noches, mientras el viento traía el aroma de los pinos y el aire estaba cargado de silencio, que escuchó algo inusual. Al principio fue apenas un murmullo en el suelo, un leve temblor que podría haber pasado desapercibido. Pero el temblor se hizo más profundo, como el retumbar de un tambor antiguo que venía de las entrañas de la montaña. Era un sonido rítmico, pausado, pero cargado de una fuerza inconmensurable, como si la montaña misma estuviera respirando. Einar se levantó, alertado, y tomó su hacha. Miró en dirección de donde venían las vibraciones y vio, a lo lejos, sobre una colina cercana, una figura enorme que se recortaba contra el cielo estrellado. La luz de la luna iluminaba una silueta descomunal, de hombros amplios y de movimientos lentos y pesados. Einar entrecerró los ojos, tratando de enfocar su mirada, y pronto entendió lo que tenía frente a él: un gigante. El gigante avanzaba con cuidado, como si temiera aplastar el terreno que pisaba. Sus pies, grandes como rocas, dejaban profundas huellas en el suelo. La piel del gigante era grisácea, cubierta de una textura rugosa que recordaba a las cortezas de los árboles viejos, y su cabello, largo y enmarañado, caía sobre sus hombros como lianas enredadas. Sus ojos, grandes y de un brillo apagado, reflejaban una curiosidad tranquila, pero también un cansancio antiguo. «¿Quién eres y qué haces aquí?», gritó Einar, plantando sus pies firmemente sobre la roca y levantando su hacha en señal de advertencia. La voz del enano resonó en la quietud de la montaña, firme y autoritaria, pero no exenta de cautela. El gigante detuvo su avance y se inclinó lentamente, observando al enano con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Su voz, profunda y resonante, era como el eco de un trueno lejano. «Mi nombre es Brakan», respondió, inclinando la cabeza en un gesto de respeto. «He venido buscando un lugar donde pueda descansar sin temor, un lugar apartado del mundo y de sus problemas, y he encontrado paz en esta montaña».
Einar observó al gigante con recelo. Los gigantes eran seres imponentes, y según la historia de los enanos, traían consigo el caos y el conflicto allá donde iban. Sin embargo, algo en la mirada de Bracan le decía que sus intenciones eran sinceras, que no había en él ni un asomo de amenaza. «No estoy acostumbrado a ver gigantes por estos lares», respondió Einar, sin bajar el hacha. «Esta montaña es mi hogar y no acostumbro a recibir visitas, menos de alguien como tú». Bracan dejó escapar una sonrisa apenas perceptible, un gesto casi inaudito en su rostro enorme. «Lo sé, y no vengo a invadir tu territorio. No deseo más que descansar aquí, encontrar un lugar donde pueda estar en paz, igual que tú». Einar parpadeó, sorprendido de escuchar aquellas palabras. A pesar de su desconfianza, algo en la voz del gigante resonó con sus propios deseos. La soledad de la montaña, que había sido su refugio, comenzaba a pesarle, y aunque la presencia de Bracan le inquietaba, también sentía una extraña calma en su proximidad. «No estoy seguro de poder confiar en ti, gigante», dijo Einar, finalmente bajando el hacha, pero sin perder la guardia. «Pero si vienes en son de paz, no tengo motivos para expulsarte». Bracan asintió lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. «Gracias, Einar. Prometo no interferir en tu vida ni perturbar la montaña». Sin decir más, Einar regresó a su refugio, lanzando una última mirada hacia el gigante antes de cerrar la puerta. Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuchó los movimientos suaves de Bracan, quien se había acomodado en una gran roca cercana. Y aunque aún no sabía qué pensar de su nuevo vecino, una ligera sensación de calma lo invadió, como si la montaña, en su infinita sabiduría, le hubiera dado al enano una inesperada compañía. Y así, sin saberlo aún, Einar y Bracan comenzaron a construir un lazo silencioso, uno que crecería con el tiempo y que de formas misteriosas cambiaría sus vidas y los uniría con la montaña misma. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron a través de la niebla que cubría las cumbres de la montaña de piedra, bañando la roca en una luz dorada y suave. Las sombras de los pinos se alargaban sobre las laderas, y el aire estaba impregnado del aroma fresco de la tierra y la resina de los árboles. Einar se desperezó dentro de su pequeño refugio, acomodando su barba desordenada y ajustando su cinturón con herramientas, listo para iniciar otro día de trabajo en la mina. Sin embargo, la presencia de Bracan, el gigante, seguía rondando en su mente, como una incógnita que aún no sabía si interpretar como una amenaza o una inesperada compañía. Cuando salió al aire libre, una voz grave y profunda resonó, cortando el silencio de la montaña. «Buenos días, Einar», dijo Bracan desde la distancia, sentado en una enorme roca que parecía haber sido colocada específicamente para su tamaño. El gigante estaba rodeado de pinos que apenas le llegaban a los hombros, y el sol proyectaba su sombra colosal sobre el suelo, dándole un aire solemne, como si fuera una parte misma del paisaje. Einar, que no estaba acostumbrado a que alguien lo saludara al comenzar su jornada, se detuvo un instante, algo desconcertado. Miró al gigante, tomando un momento para decidir cómo responder. Finalmente, su voz grave y reticente rompió el silencio. «Buenos días, Bracan», dijo, sin mucho entusiasmo, pero sin hostilidad tampoco. El gigante, al percibir aquella aceptación implícita, dejó escapar una leve sonrisa, un gesto que le dio a su rostro, marcado y rugoso como una vieja piedra, una expresión de serenidad. «¿Te molesta si te acompaño en tu trabajo hoy?», preguntó con amabilidad. «Nunca he visto cómo trabaja un enano en las profundidades de una montaña. Dicen que los de tu especie tienen un don para comunicarse con la roca, que pueden leerla y escuchar sus secretos». Einar frunció el ceño, algo sorprendido por el interés del gigante. Para él,
La minería era un trabajo duro y solitario, una tarea en la que cada golpe y cada fragmento de mineral arrancado de la roca era una conversación íntima con la montaña. Que alguien quisiera observarlo mientras lo hacía le parecía extraño. Sin embargo, había algo en la manera en que Bracken lo pedía, una especie de admiración genuina que hizo que el enano se sintiera un poco más abierto. «La minería no es un espectáculo, gigante», dijo Einar, tratando de ocultar su incomodidad. «Es trabajo y paciencia. Dudo que un gigante encuentre interés en ello». Bracken, sin embargo, se inclinó hacia adelante como si escuchara cada palabra de Einar con la misma devoción que un aprendiz ante su maestro. «Después de tantos años vagando de un lugar a otro, cualquier cosa nueva me resulta interesante. Prometo no interferir, solo observar». Einar se quedó pensativo un instante, sopesando la respuesta del gigante. Finalmente, asintió con la cabeza. «Como quieras», murmuró. «Pero si interfieres o estorbas, te echaré de vuelta a la roca donde pasaste la noche». El gigante sonrió y con un leve asentimiento se levantó de la roca, haciendo crujir el suelo bajo su peso al seguir a Einar. La escena era insólita. Un enano pequeño y robusto avanzando decidido, con un gigante de pasos lentos y cuidadosos siguiéndolo. Juntos descendieron por el sendero que llevaba a la entrada de la mina, un oscuro agujero en la ladera de la montaña que parecía tragar la luz del día. Dentro de la mina el aire era fresco y denso, cargado del olor de la tierra húmeda y el eco de los años de trabajo de Einar. Bracken se sentó cerca de la entrada, manteniendo una distancia prudente y permitiendo que el enano se concentrara en su labor. Observaba en silencio mientras Einar encendía una lámpara de aceite, la cual proyectaba sombras danzantes sobre las paredes rugosas. La luz temblorosa revelaba vetas de cuarzo y minerales que relucían como estrellas en un firmamento rocoso. Einar comenzó a trabajar con destreza, golpeando la roca con un ritmo constante, como si fuera parte de un ritual secreto que solo él comprendía. Cada golpe era preciso y medido, y cada fragmento que se desprendía de la pared era recogido con cuidado. Para Einar, la mina no era simplemente un lugar de trabajo, era un templo en el que honraba a la montaña con cada golpe, con cada corte en la piedra. Y aunque no lo admitiría, tener a alguien observando, aunque fuese un gigante, hacía que sus movimientos fueran aún más precisos, casi ceremoniales. El gigante, sentado en silencio, estaba completamente absorto en el proceso. Había esperado ver fuerza bruta, un despliegue de poder, pero lo que encontró fue un enano que se movía con una gracia que desmentía su aspecto rudo. Bracken veía en Einar una paciencia y una dedicación que le resultaban fascinantes, una cualidad que él, como gigante nómada y guerrero, nunca había experimentado. Después de horas de trabajo, Einar se detuvo un momento para beber un poco de agua de su odre y notó la expresión absorta de Bracken, quien observaba la pared de la mina como si estuviera presenciando un misterio que no podía comprender del todo. «¿Qué encuentras tan fascinante en mi trabajo?», preguntó Einar, sin poder ocultar su curiosidad. Bracken lo miró, sus ojos enormes reflejando una admiración genuina. «Es como ver un arte antiguo. Nunca pensé que un enano trabajara con tanta paciencia, como si estuviera escuchando a la montaña misma. Los gigantes no conocemos ese tipo de cuidado, ni esa reverencia por la roca. Nosotros simplemente atravesamos el suelo y dejamos marcas en él». Einar, acostumbrado a la rudeza de su propio clan, se sintió sorprendido por el respeto que emanaba del gigante. A menudo, sus hermanos enanos se limitaban a extraer lo que necesitaban sin mucho miramiento. Pero Einar siempre había sentido un respeto profundo por la montaña, una especie de pacto silencioso.
Aquel reconocimiento por parte de Bracan despertó en él un orgullo que no solía experimentar. Aquí, en la montaña, no se trata solo de tomar lo que uno quiere, explicó Einar con un tono más suave. Es una cuestión de paciencia y respeto. La montaña te da lo que necesitas cuando sabe que lo valoras. Es algo que los ancianos de mi clan enseñaban, aunque no todos escuchan ya esas enseñanzas. El gigante asintió, pensativo. Eso explica por qué esta montaña se siente diferente. Es un lugar de paz, Einar, y ahora entiendo que tú tienes mucho que ver con eso. La tarde pasó en aquel ritmo pausado y silencioso, con Bracan ocasionalmente haciendo preguntas sobre los minerales y las herramientas de Einar, y el enano respondiendo con un orgullo que rara vez sentía en su vida solitaria. La compañía del gigante le resultaba extrañamente natural, como si las palabras fluyeran entre ellos sin esfuerzo, y cada pregunta de Bracan abría un espacio para que Einar compartiera algo de sí mismo que normalmente guardaba en silencio. Al caer la noche, ambos regresaron a la entrada de la mina, donde las estrellas ya brillaban sobre las montañas. El frío se intensificaba, pero la presencia del gigante, que permanecía cerca de Einar, hacía que el ambiente fuera menos hostil. «Te agradezco por dejarme acompañarte hoy, Einar», dijo Bracan con una reverencia respetuosa. «He aprendido más en este día de lo que creía posible». Einar asintió, fingiendo restarle importancia, aunque en el fondo sentía que aquella jornada había sido especial. «Puedes quedarte en la montaña, pero no me molestes demasiado», respondió con una leve sonrisa que se escondía en su barba. Bracan se rió suavemente, y el sonido de su risa profunda resonó como un eco en las paredes de piedra. Ambos se instalaron en sus respectivos lugares, en lados opuestos de la montaña, pero en silencio comprendieron que aquella jornada había marcado el inicio de algo significativo. La soledad que ambos habían buscado en aquella montaña ahora se entretejía con la inesperada compañía de alguien que comprendía la paz de las rocas y el silencio del aire. Así, mientras las estrellas iluminaban la vastedad de la montaña, un enano y un gigante compartieron un silencio que, sin palabras, comenzó a forjar un lazo de respeto y amistad. Con el paso de los días, Einar y Bracan cayeron en una rutina silenciosa y cómoda en la montaña de piedra. Cada mañana, Einar bajaba a la mina con sus herramientas y Bracan lo acompañaba, siempre observando desde una distancia respetuosa. Entre golpes de hacha y miradas cómplices, ambos empezaban a sentir una conexión que iba más allá de las palabras, un entendimiento forjado en el silencio de la montaña. Sin embargo, la montaña de piedra guardaba secretos antiguos, y sus nuevos guardianes estaban a punto de descubrir uno que alteraría aquella tranquila existencia. Una tarde, mientras Einar trabajaba con paciencia en una veta profunda de cuarzo, escuchó un sonido peculiar. Al principio, pensó que era el eco de sus propios golpes, pero rápidamente notó que el sonido tenía un ritmo diferente, una especie de murmullo lejano que parecía resonar en las paredes de la mina. Einar se detuvo, bajando su hacha con cautela y prestando atención. El sonido era débil, como un susurro que venía desde las entrañas de la montaña, un eco distante que parecía llamar a alguien, aunque no supiera a quién. Bracan, que estaba observando desde la entrada, también lo escuchó. Sus ojos se estrecharon mientras miraba hacia las profundidades de la mina, como si tratara de ver a través de la piedra misma. ¿Escuchaste eso, Einar?, preguntó en voz baja, su tono cargado de una mezcla de preocupación y curiosidad. Einar asintió, inquieto. «No es un temblor, ni el viento», murmuró, más para sí mismo que para Bracan. «Es algo diferente, como si la montaña misma estuviera tratando de hablar». El sonido, que inicialmente era un susurro casi imperceptible, comenzó a intensificarse.
Era un murmullo profundo y grave, como un lamento que se extendía a través de las paredes de roca. La sensación era extraña, como si la montaña guardara un secreto oscuro que intentaba sacar a la superficie. El eco resonaba de manera irregular, llenando el aire con una tensión que ponía los nervios de punta. De repente, el murmullo cesó, dejando un silencio pesado y opresivo en la mina. Einar y Brakan intercambiaron una mirada, ambos con el rostro serio y alerta. Sabían que algo había cambiado en la montaña, que algo antiguo y dormido parecía haberse despertado con aquella resonancia. «Debemos ir más profundo», dijo Einar, sintiendo que el misterio de la montaña lo llamaba, una atracción imposible de ignorar. «Hay algo en el interior de estas paredes que no había sentido antes». Brakan asintió, moviéndose con cautela hacia el enano. A pesar de la incomodidad del estrecho pasillo, el gigante avanzaba detrás de Einar, sus movimientos pesados y cuidadosos para no causar ningún derrumbe. Mientras se adentraban en los recovecos oscuros de la mina, el silencio se volvía cada vez más denso, casi tangible, como si estuvieran descendiendo a un reino olvidado. Finalmente, después de atravesar varios túneles estrechos, llegaron a una caverna que Einar nunca antes había explorado. Sus paredes estaban cubiertas de líquenes luminosos que emitían una luz verde pálida, casi fantasmal, iluminando la caverna con un brillo tenue y misterioso. En el centro de la caverna, bajo una capa de polvo que parecía intocable por el tiempo, había una gran piedra, rodeada de marcas talladas en el suelo, como un círculo ritual que rodeaba la roca. Brakan se acercó, sus ojos fijos en la piedra, sintiendo algo extraño en el aire. Esta piedra no parece ser una formación natural. Alguien la trajo aquí, y estas marcas parecen una especie de sello, dijo en voz baja, su tono impregnado de una reverencia que pocas veces mostraba. Einar también sintió el poder que emanaba de la roca, una energía antigua y densa, como si hubiera sido puesta allí para encerrar algo. Estas marcas no son enanas, pero parecen tener un propósito claro. Siento que esta piedra guarda algo, o a alguien, murmuró, su voz temblando ligeramente ante el peso de sus propias palabras. Ambos guardaron silencio, observando la piedra y sus extrañas marcas. De repente, el murmullo volvió, esta vez más fuerte y claro, y los dos sintieron cómo la caverna vibraba suavemente. La roca en el centro parecía absorber la luz de los líquenes, oscureciéndose, mientras el murmullo se convertía en palabras casi comprensibles, susurros antiguos que parecían hablar en un idioma perdido. Brakan frunció el ceño y miró a Einar con una expresión sombría. Esto no es algo común, Einar. Estos sellos y susurros parece como si alguien hubiera atrapado aquí un espíritu o un guardián de la montaña, alguien que ahora está tratando de liberarse. El enano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los cuentos antiguos de su infancia hablaban de espíritus atrapados en las entrañas de la tierra, seres que los ancestros habían sellado para proteger a los vivos de su ira y poder incontrolable. Tal vez sea uno de los antiguos guardianes, uno de esos espíritus que alguna vez protegieron la montaña, sugirió, con una mezcla de temor y reverencia. Brakan extendió una mano hacia la piedra, pero se detuvo antes de tocarla, como si una fuerza invisible le advirtiera. Si tocamos este sello, podríamos liberar algo que no comprendemos. Debemos ser cautelosos, Einar. Ambos se quedaron en silencio, contemplando la decisión que tenían ante ellos. La piedra parecía latir suavemente, como si tuviera vida propia, y los susurros se hicieron más claros, formando palabras entrecortadas en un lenguaje arcaico. A pesar del peligro, Einar sentía una atracción inexplicable hacia aquella presencia, una conexión con algo que parecía pertenecer a la esencia misma de la montaña.
Finalmente, con una mezcla de miedo y determinación, Einar colocó su mano sobre el sello, cerrando los ojos y dejando que la energía fluyera a través de él. En un instante, su mente fue inundada por imágenes antiguas y visiones de la montaña en tiempos remotos. Vio a gigantes y enanos caminando juntos en paz, compartiendo la tierra y respetando los secretos de la roca. Vio rituales y ofrendas, celebraciones de una época en la que la montaña era sagrada y su espíritu era venerado. Pero las visiones cambiaron de repente, mostrándole imágenes de conflicto, de disputas y traiciones. La tierra temblaba y los gigantes y enanos se enfrentaban, destrozando los pactos que alguna vez habían compartido. Finalmente, vio cómo los ancestros sellaban a un espíritu poderoso en aquella roca, un espíritu furioso que, traicionado y olvidado, había sido confinado a la oscuridad para siempre. Einar retiró su mano temblando mientras el eco de aquellas visiones persistía en su mente. Brakan lo observaba con preocupación. ¿Qué has visto, Einar? El enano respiró profundamente, tratando de calmarse antes de hablar. Es un espíritu de la montaña, uno que fue traicionado y sellado aquí por los antiguos. Nos guarda rencor y está esperando ser liberado. Ambos permanecieron en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que habían descubierto. Sabían que aquel espíritu, si era liberado, podría desatar una ira antigua y destructiva sobre la montaña y sus habitantes, pero también entendían que dejarlo en aquella prisión oscura era continuar con la traición de los ancestros, perpetuando una historia de odio y olvido. «Debemos hacer algo, Einar», dijo Brakan en voz baja, su mirada firme pero llena de compasión. «Tal vez haya una forma de apaciguar su furia, de darle paz». Einar asintió, aunque el miedo seguía en su rostro. «No sé cómo hacerlo, pero si la montaña nos ha llevado hasta aquí, tal vez también nos muestre el camino. Quizás, en esta caverna olvidada, podamos enmendar los errores del pasado». Y así, bajo la luz tenue de los líquenes y el susurro inquietante de la montaña, Einar y Brakan se prepararon para enfrentarse a un poder antiguo. Sabían que la paz que habían encontrado en la montaña de piedra pendía de un hilo, y que su destino estaba ahora entrelazado con el espíritu atrapado en las entrañas de la tierra. Las sombras de la caverna parecían moverse a su alrededor, y mientras los susurros se convertían en un murmullo insistente, ambos comprendieron que aquella prueba no era solo para liberar un espíritu, sino también para descubrir si ellos, como guardianes, eran dignos de la confianza que la montaña les había otorgado. La montaña guardaba un silencio expectante, como si en sus entrañas latiera una fuerza primitiva e invisible. Einar y Brakan, tras el descubrimiento de la caverna oculta y el antiguo espíritu atrapado en la piedra, no podían ignorar la sensación de que algo les llamaba desde las profundidades. Sin embargo, sabían que no podían lanzarse sin preparación en una misión tan delicada. Después de regresar a la superficie y pasar una noche inquieta, ambos decidieron enfrentarse a lo que la montaña les pedía, aunque eso significara enfrentarse también a sus propios temores. Al amanecer, bajo el cielo plomizo y los vientos helados que cruzaban la montaña de piedra, se acercaron nuevamente a la entrada de la mina. Brakan llevaba una expresión solemne, mientras que Einar, armado con su hacha y su lámpara de aceite, trataba de ahuyentar el miedo que se arremolinaba en su pecho. Era un miedo profundo, un instinto que le decía que estaban a punto de adentrarse en un misterio que podría cambiar sus vidas para siempre. «No podemos ignorar lo que hemos descubierto, Einar», dijo Brakan, su voz resonando en el aire frío de la mañana. «Esa piedra y el espíritu que guarda nos están llamando. Creo que la montaña misma nos ha traído aquí por una razón». Einar asintió, apretando los labios.
Sé que es así, pero no puedo evitar pensar en las historias de mis ancestros, sobre los espíritus sellados y las maldiciones que trajeron sobre aquellos que intentaron liberarlos. Esta prueba no será sencilla y puede que no salgamos de ella. Con una resolución silenciosa, ambos descendieron por el oscuro pasaje de la mina, dejando que la penumbra se cerrara a su alrededor. El aire se volvía más denso y húmedo conforme avanzaban, como si la montaña estuviera conteniendo su respiración. Finalmente, llegaron a la caverna donde la piedra sagrada y sellada los esperaba, rodeada de aquellas marcas arcanas que habían preservado el espíritu atrapado por siglos. El murmullo de la piedra, aquel sonido que habían escuchado la primera vez, resonó una vez más, pero esta vez las palabras eran más claras. La voz parecía antigua y quebrada, como si cada palabra fuera arrancada de una grieta profunda en la roca. «Libérenme», susurró, un eco que reverberó en las paredes, haciendo que ambos sintieran el peso de la montaña sobre sus hombros. «Libérenme y restauren el equilibrio». Bracan se inclinó hacia la piedra, su rostro lleno de cautela y respeto. «¿Quién eres? ¿Por qué fuiste sellado aquí?», preguntó, su voz baja y reverente. El espíritu en la piedra permaneció en silencio por un instante, y Einar pudo sentir la tensión en el aire, una energía contenida que parecía latir como un corazón en la caverna. Finalmente, la voz respondió, como un lamento roto: «Soy Talrak, el guardián que juró proteger esta montaña y su espíritu. Pero los pueblos antiguos me traicionaron, sellándome en esta prisión de piedra cuando sus mentes se llenaron de codicia y sus manos se mancharon con la sangre de sus hermanos. Ahora la montaña se está consumiendo, y yo, su guardián, soy incapaz de salvarla». Las palabras del espíritu cayeron pesadas sobre Einar y Bracan. A medida que Talrak hablaba, las visiones que Einar había experimentado anteriormente regresaron a su mente. Imágenes de enanos y gigantes en una época de paz, luego convertidas en recuerdos de conflicto y traición. Comprendió que el espíritu no era un ser maligno, sino alguien que había sido traicionado. Un guardián destinado a proteger aquello que amaba y que había sido confinado en una prisión por las mismas personas a las que había jurado proteger. Einar apretó su hacha, su mirada resuelta. ¿Qué debemos hacer para restaurar tu poder y liberar a la montaña de la oscuridad que la consume? La piedra brilló con una luz tenue, como si respondiera al compromiso de Einar. La oscuridad ha echado raíces profundas en el corazón de esta montaña. Para purificarla, deberán llevar este sello hasta el núcleo, donde reside la piedra de vida, y realizar el ritual de renacimiento. Pero sepan que la oscuridad resistirá y tratará de corromperlos a ambos. Esta es la primera prueba. Ambos sintieron un escalofrío al escuchar aquellas palabras, pero la determinación en sus corazones se mantuvo firme. Sabían que aquel espíritu no les estaba dando una tarea fácil, pero también sabían que la montaña dependía de ellos, que aquel lugar sagrado, su hogar, los necesitaba. Con una mezcla de miedo y valentía, Einar y Bracan tomaron el sello de piedra, que ahora latía con una luz pálida, como si tuviera vida propia. Bajo la guía de aquel fragmento, siguieron un sendero desconocido que descendía aún más en la oscuridad de la mina. Las paredes de roca comenzaron a sudar una extraña humedad, y en el aire flotaba un hedor metálico y pesado, como si algo podrido estuviera escondido en las profundidades. El pasaje los condujo a un río subterráneo que nunca habían visto antes. El agua, que debería haber sido cristalina, estaba oscura y turbia, y su superficie era cubierta por un lodo denso y maloliente. El sonido del agua era irregular, como si algo se moviera en su interior, y el reflejo de las sombras en la corriente les hacía pensar en criaturas escondidas, esperando al acecho. «Este lugar está contaminado»,
La oscuridad ya ha tocado el núcleo de la montaña, murmuró Einar, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. La montaña, aquella roca imponente que siempre había sido su refugio, parecía enferma, como si la corrupción estuviera devorando su esencia desde adentro. Bracan frunció el ceño, observando el río. La oscuridad aquí parece viva, como si intentara impedirnos avanzar. Miró a Einar y asintió con determinación. Debemos cruzarlo. No podemos detenernos ahora. Con cuidado, ambos avanzaron por el borde del río, manteniéndose cerca de las paredes de la caverna para evitar caer en la turbia corriente. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más pesado y la sensación de ser observados crecía con cada paso. De repente, del río surgió una figura oscura, una sombra sin forma concreta, pero con ojos brillantes y maliciosos que parecían arder con un odio antiguo. ¡Fuera! ¡No se atrevan a despertar a la montaña!, chilló la sombra, su voz desgarradora resonando en la caverna. Era como un fragmento de la oscuridad misma, un vestigio de la corrupción que buscaba proteger su dominio en el núcleo de la montaña. Bracan alzó un brazo para protegerse y Einar sujetó su hacha con el pulso acelerado. La sombra avanzó hacia ellos, sus movimientos ondulantes y letales, como si fuera una serpiente hecha de humo y tinieblas. Sin dudar, Einar dio un paso adelante y lanzó un golpe preciso, tratando de dispersar a la sombra, pero su hacha atravesó el cuerpo oscuro como si no hubiera nada allí, y la sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo en una niebla helada. «¡Einar!», gritó Bracan, tratando de apartar la sombra, pero su enorme mano también atravesaba el humo sin lograr ahuyentarla. Einar, atrapado en la oscuridad, sintió como una fría desesperanza comenzaba a apoderarse de él. Voces susurraban en su mente, llenando sus pensamientos de dudas y miedos. «Déjalo. Esta montaña no es tu lucha. No tienes por qué arriesgar tu vida por ella», susurraba la voz, un eco de traición que resonaba en lo más profundo de su mente. Con gran esfuerzo, Einar cerró los ojos y recordó las enseñanzas de su clan, las palabras de su hermano mayor, aquel que había caído defendiendo a su familia. La montaña es nuestro hogar y nunca dejaremos que caiga en la oscuridad. Al concentrarse en estas palabras, una chispa de luz comenzó a crecer en su interior y la sombra se debilitó, retrocediendo con un chillido de ira. Bracan, viendo que la sombra perdía fuerza, aprovechó la oportunidad y emitió un poderoso grito, una llamada a la montaña misma, y al hacerlo, las paredes comenzaron a vibrar, como si la roca respondiera al llamado de sus guardianes. La sombra, debilitada, se disolvió en una nube de humo, dejando el camino libre hacia el núcleo de la montaña. Einar y Bracan se miraron, respirando con dificultad, pero con una renovada determinación. Sabían que esa había sido solo la primera prueba, y que lo que les aguardaba más adelante sería aún más peligroso. Pero ahora juntos sentían que el vínculo con la montaña los fortalecía, que aquella tarea era más grande que ellos mismos. Con paso firme se adentraron en la caverna más profunda, donde el espíritu de la montaña y la piedra de vida los esperaban, sabiendo que su verdadera misión apenas comenzaba. El aire se volvía más pesado y espeso a medida que Einar y Bracan avanzaban hacia las profundidades de la montaña de piedra, guiados por el resplandor tenue del sello que habían tomado de la caverna del espíritu Tal Rak. La piedra, que latía suavemente en manos de Einar, parecía contener una voluntad propia, una fuerza que los guiaba en la oscuridad como un faro misterioso que solo ellos podían ver. Ambos sabían que lo que estaban a punto de enfrentar no era solo una prueba de fuerza, sino un desafío a su propia voluntad y a su vínculo con la montaña. Mientras descendían por los túneles sombríos y estrechos, el silencio absoluto comenzó a llenarse de extraños ecos,
como murmullos de voces olvidadas que se deslizaban por las paredes de roca. No eran palabras claras, sino fragmentos de pensamientos y susurros, como recuerdos de épocas pasadas que nunca se desvanecieron del todo. Einar apretó el sello, sintiendo una creciente inquietud. ¿Escuchas eso?, murmuró en voz baja, como si temiera romper el hechizo de aquel susurro en el aire. Bracan asintió, su rostro serio y tenso. Sí, es como si las mismas piedras estuvieran hablando. He oído rumores de que las montañas antiguas pueden guardar las memorias de quienes habitaron en ellas. Pero esto se siente diferente, más oscuro. Las palabras del gigante pesaron en el aire, y Einar no pudo evitar pensar en las historias que su clan había contado sobre la montaña de piedra. Decían que aquellos que morían en sus profundidades a menudo dejaban una parte de sí mismos atrapada en las rocas, como una sombra o una huella que nunca se borraba. Y ahora, en aquellos susurros, él y Bracan parecían estar escuchando esas mismas sombras, almas olvidadas que vagaban en las profundidades sin encontrar descanso. Finalmente llegaron a una caverna vasta, un espacio tan inmenso que las paredes parecían perderse en la oscuridad. En el centro de la caverna se encontraba la piedra de vida, el núcleo mismo de la montaña. Aquella piedra irradiaba una luz pálida, pero su resplandor estaba opacado por una capa de corrupción, un lodo oscuro y viscoso que se aferraba a su superficie como una enfermedad viva. La piedra latía, pero su pulso era débil, como si la vida misma de la montaña estuviera al borde de extinguirse. Bracan y Einar se detuvieron al borde de la caverna, asombrados y horrorizados. El gigante fue el primero en romper el silencio, su voz cargada de una mezcla de respeto y pena. Nunca he visto algo tan hermoso y tan herido al mismo tiempo. Es como si la piedra estuviera muriendo. Einar asintió, sintiendo una tristeza inexplicable al ver la piedra de vida en ese estado. Aunque la montaña había sido su refugio durante años, nunca había considerado que pudiera tener una esencia propia, una especie de alma que pudiera dañarse de esa forma. Ahora, enfrentado a aquella visión, sintió el dolor de la montaña como si fuera el suyo propio. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, algo en el aire cambió. El frío se intensificó y una sombra comenzó a formarse en el centro de la caverna, emergiendo de la oscuridad como una figura alta y etérea. Aquella figura tenía una forma humanoide, pero su cuerpo era indistinto, hecho de humo y sombras que se arremolinaban sin cesar. Sus ojos, dos pozos oscuros de energía, brillaban con un destello siniestro y vacío. ¿Quién osa entrar en el núcleo de la montaña?, resonó una voz profunda que parecía surgir de cada rincón de la caverna. Era una voz sin emoción, fría y antigua, que cargaba el peso de siglos de oscuridad. Einar y Bracan se miraron, sabiendo que aquella sombra era una manifestación de la corrupción que había invadido la piedra de vida. Era la encarnación de todo lo oscuro y maligno que había infectado la montaña, una presencia que se oponía a la voluntad de los guardianes. «Somos los guardianes de esta montaña», respondió Bracan, su voz firme y decidida. «Hemos venido a restaurar la piedra de vida y purificar la montaña de la oscuridad que la consume». La sombra emitió una risa hueca, un sonido que reverberó en la caverna como el eco de un grito perdido. ¿Guardianes? Los guardianes fueron quienes me traicionaron, quienes sellaron mi espíritu en esta piedra y me abandonaron a la oscuridad. Yo soy la venganza de la montaña, la corrupción que habita en su corazón, y no permitiré que me destierren de nuevo. Einar avanzó un paso, enfrentando a la sombra con determinación. No venimos a desterrarte, sino a restaurar el equilibrio. Esta montaña es nuestro hogar, y no dejaremos que la oscuridad la destruya.
La sombra pareció retorcerse ante las palabras de Einar, como si su presencia misma le irritara. Si es el equilibrio lo que buscan, deberán ganárselo. Aquel que quiera salvar la montaña debe enfrentar a la oscuridad en su propio corazón, luchar contra los deseos y miedos que guardan en su alma. Solo entonces serán dignos de tocar la piedra de vida. Con esas palabras, la sombra alzó sus brazos, y de las paredes de la caverna surgieron figuras oscuras, criaturas hechas de sombras que tomaron forma humana, pero con rostros vacíos y ojos brillantes. Eran reflejos oscuros de los antiguos habitantes de la montaña, almas atrapadas en la corrupción que ahora se volvían contra ellos. Einar, con el sello de Talrak en una mano y su hacha en la otra, se preparó para enfrentarse a aquellas figuras. A su lado, Brakan adoptó una postura defensiva, sus manos firmes y listas para enfrentar la oscuridad. Sabían que esta prueba no era solo física, sino espiritual, y que cualquier debilidad en su corazón sería usada en su contra. Las figuras avanzaron hacia ellos, sus movimientos lentos y fluidos, como si se deslizaran en lugar de caminar. Einar atacó a la primera figura con su hacha, pero su arma atravesó la sombra sin causar daño. La figura oscura se abalanzó sobre él, envolviéndolo en una niebla fría que parecía absorber su energía, debilitándolo. Sentía como una voz sin forma se infiltraba en su mente, susurrando dudas y temores que hacía tiempo había reprimido. «No eres digno de esta montaña, Einar. Los enanos nunca te aceptaron, y tu soledad es tu castigo. ¿Por qué luchas por un lugar que nunca te ha considerado uno de los suyos?», susurraba la voz en su mente. Einar sintió un vacío abrirse en su pecho, una herida que nunca había sanado del todo, pero recordó el vínculo que había forjado con Brakan, el propósito que ambos habían encontrado en aquella montaña. Apretando el sello, dejó que la luz de Talrak fluyera a través de él, y aquella energía comenzó a disipar la oscuridad que lo rodeaba. Brakan también se enfrentaba a sus propios demonios. Las sombras que lo atacaban le susurraban recuerdos de su errancia, de cómo había sido rechazado en cada tierra que visitó, de cómo había sido considerado una amenaza y un extraño en todos los rincones. «No tienes hogar, Brakan, siempre serás un forastero. ¿Por qué insistes en proteger un lugar que no te pertenece?». El gigante cerró los ojos por un instante, sintiendo el dolor de aquellos recuerdos, pero en su mente apareció la imagen de Einar, de los días compartidos en silencio, del respeto mutuo que habían construido. Abrió los ojos y golpeó el suelo con un pie, generando una onda de energía que rompió la sombra que lo envolvía. Ambos, liberados de las sombras que los acosaban, avanzaron hacia la piedra de vida. Con el sello de Talrak entre sus manos, Einar y Brakan pronunciaron las palabras que el espíritu les había enseñado, un antiguo cántico que resonó en toda la caverna. A medida que recitaban el cántico, el sello brillaba con una luz cálida y pura que comenzó a envolver la piedra de vida, purificando la corrupción que la cubría. La sombra gritó, un sonido desgarrador de dolor y rabia, mientras la luz del sello se expandía, disolviéndola poco a poco. Con un último alarido, la sombra fue consumida por la luz, y la caverna quedó en silencio. Cuando el ritual terminó, la piedra de vida brillaba con una luz pura y radiante, libre de la oscuridad que la había infectado. Einar y Brakan cayeron de rodillas, exhaustos pero satisfechos, sintiendo que habían salvado no solo la montaña, sino una parte de sí mismos. La voz de Talrak resonó una vez más, suave y agradecida. «Habéis pasado la prueba. La montaña os reconoce como sus verdaderos guardianes. Que la paz de este lugar sagrado os acompañe siempre». Einar y Brakan se miraron, sonriendo con cansancio, pero con la certeza de que aquella misión los había transformado. Sabían que su vínculo con la montaña de piedra era ahora inquebrantable,
y que juntos habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos. La luz del amanecer se filtraba débilmente entre las nubes grises, bañando las laderas de la montaña de piedra con un resplandor suave y dorado. Era como si la montaña misma despertara, revitalizada por el sacrificio de sus guardianes y la purificación de su núcleo. Einar y Brakan, cubiertos de polvo y agotamiento, emergieron lentamente de la mina, sus rostros marcados por la fatiga, pero también por una profunda satisfacción. Sabían que el desafío había sido superado, pero la esencia de su misión aún resonaba en sus almas. La paz que habían restaurado era algo más que la calma de la montaña. Era una paz que ambos llevaban ahora en su interior. Al pie de la ladera, la figura de Tronar, el espíritu de la montaña, los esperaba. A diferencia de la primera vez que lo vieron, su presencia era ahora más nítida y sólida, como si la propia montaña le hubiese devuelto parte de su esencia. Su cuerpo, formado de roca y raíces, parecía emanar una energía cálida y viva, como el latido de la tierra. Los ojos de Tronar, profundos y antiguos, los miraban con una mezcla de orgullo y agradecimiento. Einar y Brakan se acercaron a él, sintiendo el peso de su mirada y la presencia del espíritu que, durante siglos, había velado por aquel lugar. Ambos se inclinaron en un gesto de respeto, entendiendo que Tronar no era solo un guardián, sino un símbolo de la vida y la historia de la montaña misma. «Habéis cumplido con la misión que os encomendé», declaró Tronar, su voz resonando con una profundidad que hacía vibrar el aire alrededor de ellos. La montaña ha sido purificada, y su esencia, su corazón, late nuevamente con la fuerza de tiempos antiguos. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Einar, sintiendo el peso del momento, levantó la vista y habló, con una voz que contenía tanto respeto como humildad. Hemos hecho lo que consideramos justo y necesario, Tronar. Esta montaña ha sido mi hogar y mi refugio, y ahora entiendo que también es parte de mi historia, de mi propio legado. Brakan, a su lado, asintió con solemnidad. Durante años he vagado sin rumbo, buscando un lugar donde encontrar paz. Ahora sé que la paz que tanto buscaba estaba aquí, en la montaña de piedra, y que nuestro destino era unir nuestras almas con ella. Tronar extendió una de sus manos de piedra, y en su palma apareció un fragmento de la piedra de vida, pequeño pero radiante, como una chispa de la misma esencia de la montaña. «Este es mi legado para vosotros», dijo el espíritu, su voz cargada de una profunda emoción. «Llevad esta piedra con vosotros, como símbolo de vuestro vínculo con la montaña. Mientras la tengáis, la fuerza de la tierra y el poder de este lugar os protegerán, y vuestro espíritu estará siempre conectado con el mío». Einar extendió su mano, tomando el fragmento de la piedra de vida. Al tocarla, sintió una energía cálida que se expandió por su cuerpo, como si una parte de la montaña misma se fundiera en él. Era una sensación de arraigo profundo, una conexión que iba más allá de lo físico y que le hacía sentir como si fuese uno con la roca, con el suelo y con los secretos antiguos que dormían en su interior. Brakan también extendió su mano hacia el fragmento, y cuando ambos tocaron la piedra juntos, un suave resplandor los envolvió. Era una luz dorada y pacífica que parecía purificar el aire y envolverlos en una atmósfera de serenidad. Durante ese instante sintieron una paz indescriptible, como si todas las heridas del pasado, todas las pérdidas y soledades se desvanecieran en la luz de la montaña. La figura de Tronar comenzó a desvanecerse lentamente, como si su misión estuviera completada. Antes de desaparecer por completo, sus ojos brillaron una última vez, reflejando una tristeza y una paz infinita. «Habéis demostrado ser dignos de la montaña y de su legado»,
No olvidéis que a partir de ahora sois sus guardianes. En vuestras manos está el deber de protegerla y de mantener el equilibrio». Con esas palabras, Tronar se disolvió en el aire, como una bruma que se fusiona con el viento, dejando solo un eco en el entorno. Pero Einar y Brakan sabían que su presencia permanecería en cada roca, en cada raíz y en cada susurro de la montaña. Ambos se quedaron en silencio, contemplando el lugar donde el espíritu había desaparecido. Sabían que, aunque Tronar ya no estaba físicamente presente, la montaña los había aceptado y que ellos, como sus nuevos guardianes, portaban el deber y el honor de mantener su legado. Einar miró a Brakan, su expresión seria pero llena de gratitud. ¿Quién hubiera pensado que un enano y un gigante terminarían compartiendo un destino tan profundo? Brakan sonrió, y su sonrisa era una mezcla de nostalgia y satisfacción. La montaña es sabia, Einar. Nos eligió porque sabía que, a pesar de nuestras diferencias, somos dos caras de la misma esencia. Tú, con tu paciencia y habilidad para escuchar las piedras, y yo, con la fuerza y la resistencia que me dieron mis ancestros. Juntos, somos el equilibrio que ella necesitaba. Ambos permanecieron en silencio, mirando la montaña de piedra, sintiendo su presencia y escuchando su latido. Cada detalle del paisaje, los pinos altos, las laderas empinadas, los sonidos del viento en las alturas, parecía diferente ahora, como si aquella tierra sagrada les hablara en un lenguaje que solo ellos podían entender. A partir de aquel día, la vida en la montaña siguió su curso natural, pero algo había cambiado en la forma en que Einar y Brakan la habitaban. La piedra que Tronar les había entregado se convirtió en su talismán, y ambos la llevaron consigo como símbolo de su deber. Sabían que la montaña los observaba y que ellos, en silencio, velaban por ella. Con el paso del tiempo, las gentes de las tierras bajas comenzaron a notar algo peculiar en la montaña de piedra. Los aldeanos contaban que, en las noches de luna llena, podían ver dos figuras altas y robustas caminando en las laderas, una pequeña y ágil, la otra grande y poderosa, como dos sombras que patrullaban el lugar en un ritual antiguo y misterioso. Con el tiempo, la historia de un enano y un gigante que velaban por la montaña se convirtió en leyenda. Los ancianos de los pueblos cercanos contaban la historia a los más jóvenes, y pronto la montaña de piedra fue conocida no solo por su belleza, sino también por la presencia de sus guardianes, aquellos que habían superado las pruebas del espíritu Tal Rak y que ahora protegían el legado de la tierra. Einar y Brakan vivieron durante años en paz, respetando el ciclo de la montaña y cuidando de que su equilibrio se mantuviera. Se convirtieron en hermanos de alma, unidos por el lazo sagrado que Tronar había dejado en sus manos. Y aunque sus días pasaron en una tranquilidad sencilla, ambos sabían que su conexión con la montaña de piedra era un vínculo eterno. Así, con cada amanecer, la montaña respiraba junto a ellos, en un silencio compartido y en una armonía sagrada que trascendía el tiempo. La paz de la montaña de piedra se convirtió en su legado y el latido de su núcleo resonaba con cada paso que daban, recordándoles que la verdadera fuerza no residía solo en la roca o en la voluntad, sino en la unión de dos espíritus dispuestos a proteger lo que amaban. Con el paso de los años, la leyenda de la montaña de piedra y de sus guardianes, un enano y un gigante, comenzó a difundirse por las aldeas y pueblos de las tierras circundantes. Cuentos de la relación entre Einar y Brakan, dos seres tan distintos en apariencia, pero unidos por un propósito común, eran narrados en fogatas y reuniones familiares. Se decía que aquellos que subían a la montaña, si lo hacían con respeto y en silencio, podían sentir la presencia de los guardianes y escuchar la voz de la montaña en el viento. La montaña
en su inmensa sabiduría y poder, les había enseñado a Einar y Bracán algo profundo y duradero, que no hay fuerza más poderosa que la que se encuentra en la armonía entre opuestos. Einar, un enano solitario y forjado en la paciencia de la tierra, y Bracán, un gigante errante, de corazón grande y espíritu libre, habían aprendido a construir un vínculo no por la semejanza, sino por la aceptación de sus diferencias. Y en aquella aceptación encontraron una paz y un propósito que les dio sentido a sus vidas. Los visitantes que alcanzaban las alturas de la montaña de piedra, con la esperanza de hallar la sabiduría de los guardianes, a menudo encontraban una paz inesperada en el simple hecho de estar allí, en un lugar que representaba el equilibrio entre dos mundos. Los ancianos que contaban la leyenda enseñaban que la lección de la montaña era clara. No se trata de imponer una voluntad sobre otra, sino de escuchar y encontrar armonía, incluso en aquellos aspectos que parecen irreconciliables. Los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a vivir según ese principio, y la montaña se convirtió en un símbolo de unidad y respeto. Se respetaba la diversidad de pensamientos y estilos de vida, pues, al igual que Einar y Bracán, los humanos entendieron que cada ser tiene un propósito y un lugar en el vasto tejido de la naturaleza. Con el tiempo, la montaña y sus guardianes enseñaron a quienes escuchaban la leyenda que, así como el enano había encontrado su fuerza en la paciencia y el gigante en su capacidad de abrazar lo desconocido, cada uno de nosotros tiene una esencia única que aportar al mundo. Y al final, el mayor regalo que podemos dar y recibir es aprender a convivir y crecer a través de nuestras diferencias, con humildad y respeto. La montaña de piedra, con sus ecos y susurrantes rocas, se convirtió en un santuario de esta enseñanza. Allí, dos almas distintas habían encontrado el verdadero significado de la fuerza, no en la conquista o en la soledad, sino en el amor silencioso y respetuoso por aquello que es diferente a nosotros, en la sabiduría de reconocer que juntos, como una montaña y sus guardianes, podemos ser más fuertes, más sabios y más completos. Así, la montaña de piedra permaneció eterna y vigilante, con la voz de la naturaleza susurrando su lección a quienes se atrevían a escuchar. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.